Ya, muy bien, continuamos. Entonces yo les comentaba que gracias al uso de los materiales semiconductores es que logramos de a poco ir haciendo más pequeños los dispositivos electrónicos que hoy en día conocemos, ¿sí? Quienes tal vez en algún momento hayan escuchado las generaciones o la evolución de las computadoras, sabemos que la primera generación de computadoras eran de rayos o de tubos catódicos, ¿no? Similar a lo que eran antes los televisores grandes que existían, ¿no? Entonces, las computadoras eran enormes, ¿no? Podían ocupar toda una sala de un lugar, ¿sí? De un laboratorio, y solo lo podían maniobrar personas expertas, como quien dice, en el área informática, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empezó a hacerse las computadoras como vamos conociendo hoy en día? Pues cuando apareció los transistores. Gracias a la aparición de los transistores, reemplazaron esos tubos catódicos y estos transistores, como vuelvo y repito, están hechos de materiales semiconductores y pues de ahí en adelante es la evolución que nosotros hemos visto, ¿sí? Muy bien. Para entender un poco más el funcionamiento de estos materiales de silicio y de germanio, que son los más utilizados hoy en día, principalmente el silicio, tenemos que hablar un poquito de la composición o de la estructura atómica de esos dispositivos, ¿sí? Para poder entender el porqué del silicio y el germanio en ese comportamiento, lo vamos a ver desde un punto de vista atómico. Y nosotros sabemos, ¿no? En el colegio nos enseñaron que era el átomo de Bohr, ¿sí? El átomo de Bohr es como un modelo, ¿sí? Que se utiliza de manera didáctica para representar el átomo, ¿no? Sabemos que el átomo es la partícula más pequeña de la materia, o al menos eso nos decían, ¿verdad? En el colegio. Hoy en día, pues, sabemos que ya hay una nueva definición para una partícula más pequeña que el átomo, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar con lo que nos enseñaron desde el colegio, ¿no? El átomo, ¿sí? Y el átomo de Bohr, ¿cómo era este modelo? Pues lo que nos decía que era una representación como un sistema planetario, ¿verdad? Que en el centro estaba un núcleo, ¿sí? Y alrededor de él tenía diferentes órbitas, ¿sí? En la parte central teníamos los neutrones que no tenían cargas, y en la parte de afuera, en las órbitas, estaban como planetas, ¿no? Por eso se representa como un sistema planetario, ¿verdad? Que representan a los electrones y a los protones, ¿verdad? Ellos se encuentran interactuando alrededor del núcleo, ¿sí? Eso lo que nos enseñaron, ¿no? En el colegio. Sabíamos que los electrones tenían cargas negativas y que los protones tienen cargas positivas, ¿sí? También, ¿qué nos dice? Que las cargas iguales, ¿qué pasa con las cargas iguales, Pedro? ¿Se atraen o se repelan? Se traen. Las cargas iguales. Se repelan. Se repelan, correcto. Eso ya nos enseñaron, ¿verdad? Cargas iguales se repelen. Es decir, positivo con positivo no le gusta, ni negativo con negativo. Pero positivo y negativo sí que se van atrayendo, ¿verdad? Entonces, de ese principio básico que nos enseñaron en el colegio, vamos a entender ahora el funcionamiento de los semiconductores y los conductores. Que cargas diferentes se van a atraer, ¿sí? Y cuando se atraen, generan un movimiento en el átomo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Este núcleo que nosotros tenemos aquí, vamos a clasificarlo por bandas de energía, es decir, en la parte central nosotros tenemos el núcleo, ¿verdad? Y alrededor decimos que tenemos diferentes órbitas. Estas órbitas nosotros los vamos a conocer como bandas de energía, ¿sí? Entonces, aquí nos dice la definición.
Los electrones que se encuentran en la banda de valencia, que son la banda que está más cercana al núcleo, ¿sí? Entonces, esta que está más cercana al núcleo, nosotros lo vamos a conocer como banda de valencia, ¿sí? Y en ella se van a encontrar ciertos electrones, que recuerden que el electrón tiene carga negativa, ¿sí? Por aquí hay un electrón, por acá hay otro electrón, ¿sí? Tiene carga negativa el electrón, ¿sí? Y de ahí tenemos una banda que se conoce como la banda prohibida, ¿sí? Que es, todas estas órbitas representan energía, ¿sí? Los electrones que se encuentran más cerca del núcleo no tienen suficiente energía, se sienten atraídos hacia el núcleo, ¿sí? De alguna forma el núcleo lo vamos a considerar que tiene carga neutral, pero ahí también vamos a encontrar protones. Entonces él siempre se va a sentir atraído hacia el núcleo, ¿sí? Y él necesita tener la fuerza o la energía necesaria para pasar esta banda prohibida y finalmente trasladarse a la banda de conducción, ¿sí? Y cuando ya llega aquí a la banda de conducción, se genera el flujo de electrones. ¿Y qué nos enseñaron que era el flujo de electrones a través de un dispositivo? ¿Qué era esa definición que definía? Melvin, ¿qué nos dijeron en electrotecnia y en física? Flujo de electrones a través de un dispositivo, de un elemento es... ¿Quién me dice qué representa esta definición? Flujo de electrones. La energía eléctrica. Correcto. Es la corriente eléctrica o intensidad de corriente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos decían, cuando hay flujo de electrones a través de un elemento, se conoce que hay corriente circulando a través del mismo, ¿sí? Entonces, aquí nos dice claramente, los electrones de valencia no tienen suficiente energía, se sienten atraídos hacia el núcleo y necesitan adquirir energía para pasar a la banda de conducción, donde los electrones ya son libres, ya tienen su propia energía y pueden moverse a través de todo el material, ¿sí? Conocido como flujo de electrones. Digamos que este es un material de cobre. Una vez que los electrones llevan a la banda de conducción, va a haber flujo de corriente a través de ese conductor. Entendido esto, vemos aquí una imagen que nos representa el aislante, el semiconductor y el conductor, ¿sí? Aquí nos dice que la banda de valencia que está cercana al núcleo, este 0 representa el núcleo, ¿sí? Entonces todos los electrones están en la banda de valencia, no tienen suficiente energía para pasar a la banda de conducción. Para tener esa energía necesitan ser excitados o necesitan algún tipo de fuerza para poder generar ese flujo de electrones. ¿Cuál es la fuerza que nosotros utilizamos para generar ese movimiento de electrones, Jaycee? ¿La que dijo Inge? Esa fuerza que genera el movimiento de electrones, ¿cuál es esa fuerza externa? Y usted le da un conductor para que genere el flujo de electrones. A ver. Ángel. ¿Sería una fuerza positiva? Una fuerza positiva, nos dice Ángel. Giancarlos, ¿cuál será esa fuerza que genera el flujo de electrones en un elemento? Que nosotros hemos escuchado por ahí esa fuerza. Cristian. Banda prohibida. Banda prohibida, nos dice Cristian. ¿Alguien más por ahí? Ya. ¿Algún voltaje? Correcto, un voltaje. Esa es la fuerza que
normalmente nosotros partimos de la ley de Ohm, ¿verdad? Esa fuerza que genera el flujo de corriente o esa excitación que le damos a un elemento es a través de la aplicación de una tensión, un voltaje, como ustedes le llaman, ¿sí? Entonces yo al conductor le voy a tener que aplicar un voltaje para que genere el flujo de electrones. Entonces cuando nosotros aplicamos esta fuerza externa, que es el voltaje, vamos a lograr que los electrones adquieran energía. Recuerden que los de la banda de valencia no tienen mucha energía, ellos están ahí estáticos, no pueden moverse, ¿sí? Pero una vez que los excitamos, ¿sí? Tienen que adquirir suficiente energía para poder traspasar esta banda prohibida y finalmente llegar a la banda de conducción. Y si nos damos cuenta, la banda prohibida de un aislante es muy, muy grande. Por eso, aunque nosotros lo excitemos con voltaje, estos electrones que están en la banda de valencia no logran adquirir suficiente energía para llegar a la banda de conducción. Mientras que vemos en el material conductor, no necesita nada, ¿no? Lo excitan y automáticamente los electrones llegan a la banda de conducción, generando el flujo de electrones. Mientras que en el material semiconductor, ¿verdad? Excitamos, ¿verdad? Al elemento y como la banda prohibida es más corta que el aislante, logra pasar a la banda de conducción y también hay flujo de electrones, ¿sí? Aquí va a haber flujo de electrones de manera más rápida que en el material semiconductor. Y acá el material aislante, pues como la banda prohibida es muy grande, no logran tener energía y no logra haber flujo de electrones, ¿sí? Entonces aquí la definición que Por ustedes... eso es que se genera el arco eléctrico. ¿Mandé? Por eso es que se genera el arco eléctrico. El arco eléctrico. El arco eléctrico es un destello de luz que normalmente se realiza a través del aire, ¿no? Es como una descarga al aire. Recordemos que el aire que nosotros tenemos es una parte de oxígeno, ¿verdad? Y también tenemos carbono, también tenemos polvo, también tenemos humedad, ¿sí? Entonces la atmósfera de nosotros no es solo aire, por así decirlo, ¿no? Hay algunas partículas de humedad y partículas de polvo, por donde si tenemos una descarga muy, muy grande de energía, va a pasarse hacia el ambiente y va a generar ese destello de luz que nosotros vemos normalmente cuando abrimos un seccionador en un poste, cuando hacen procesos de soldadura, ¿sí? Ahí podremos ver esos descargas de luz hacia el ambiente, descargas de energía hacia el ambiente que se traducen en destellos luminosos, ¿sí? Ya, muy bien, pero aquí es algo más simple, es simplemente cuando nosotros, se me ocurre el tomacorriente. El tomacorriente siempre tiene la tensión, ¿no? Conectada en el tomacorriente, pero cuando usted ya le conecta al cargador de su celular, genera el flujo de corriente, ¿sí? Entonces cualquier elemento, por ejemplo el circuito, ahora que ustedes hicieron la prueba, ¿verdad? Mientras no cerraban el circuito, ¿sí? No lograban excitar a todo el elemento que tenían ahí, por ejemplo el foco, y entonces no había flujo de corriente, ¿sí? No se prendía, ¿sí? Entonces, simplemente lo que trato de explicarles aquí es que cada elemento, de acuerdo a la excitación que tiene que generar un flujo de electrones y va a depender de sus características propias, ¿sí? Si logra o no conducir, si logra o no atravesar corriente a través de este elemento. No sé si está entendido hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Todo en orden. Y si hay mucho voltaje, un exceso de voltaje.
un exceso de voltaje. Nosotros siempre tenemos que definir o saber que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿sí? Y si nosotros le despejamos, por ejemplo, aquí el valor de la corriente, nos va a dar que es igual a la tensión dividido entre la resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el voltaje, de alguna forma, es directamente proporcional a la corriente, salvo por la resistencia intermedia, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos más tensión, ¿sí? También vamos a generar un flujo de corriente mayor, aunque el flujo de corriente va a depender del elemento que necesitemos, ¿sí? Ejemplo. Y esto es algo que pónganme en atención porque a veces siempre es algo en lo que se suelen confundir normalmente siempre en este concepto, ¿sí? Ejemplo. Por ejemplo, tenemos un foco de 9 vatios. De 9 vatios. ¿Con cuánto se alimenta el foco de 9 vatios que tenemos en nuestra casa? Con 110. Con 110 voltios, ¿ya? Y tenemos una refrigeradora en la casa. ¿Con cuánto se alimenta la refrigeradora en la casa? Igual. Con 110 voltios, ¿sí? Pero el consumo de ese foco con ese refrigeradora, ¿será el mismo? ¿Consumen lo mismo? ¿O el uno consumirá más? No. No. No es igual, ¿verdad? El foco de 9 vatios, a lo mucho, si sabemos que la potencia es igual a voltaje por corriente, ¿sí? Y por ejemplo, si yo digo que es de 9 vatios, dividido entre 110 voltios, ¿sí? Por ejemplo, aquí me queda que simplemente consuma 0,09 amperios, que es nada, o 90 miliamperios aproximadamente, ¿sí? Entonces, el foco a 9 vatios, de 9 vatios a 110 voltios, consume 0,09 amperios o 90 miliamperios, ¿sí? Mientras que el refrigerador que se conecta a 110 voltios, ¿sí? Él tiene una potencia, se me ocurre, de 200 vatios, porque más o menos así consume una computadora, una refrigeradora hoy en día, incluso 100 vatios pueden ustedes encontrar, ¿sí? Que son más económicas. Pero un promedio de este tipo de electrodomésticos es de 100, 200, 300 vatios. Si hacemos la analogía, va a consumir mucha más corriente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya, correcto, ¿sí? Pero ambos se alimentan con 110, ¿sí? Entonces, yo puedo tener elementos conectados, ¿sí? A la misma tensión, ¿sí? Pero cada uno de estos elementos va a requerir diferentes necesidades de corriente, ¿sí? Entonces, el consumo de corriente va a depender de cada dispositivo. Entonces, si yo tengo aquí un conductor, depende de qué está alimentando el conductor y ahí va a generar el flujo de corriente, ¿sí? O el televisor no consume igual que la nevera, pero ambos se conectan a 110 y ellos solo van a adquirir de la energía lo que ellos necesitan, ¿sí? Está conectado, está alimentado a lo mismo, pero requieren diferentes niveles de corriente, ¿sí? No sé si está entendido. Eso es algo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Muchos, incluso he visto profesionales que no logran entender esa diferencia. No es el voltaje. No es el voltaje lo que le mata, digámosle, a una persona. No es el voltaje lo que mata si tenemos o entramos en un cortocircuito o en algún tipo de electrocución. No es el voltaje lo que le mata a usted. Tampoco lo que le daña a su computador, a su televisión,
que tuvo un flujo o una descarga eléctrica en su casa, tampoco lo que le daña es la tensión, ¿sí? Tampoco es que la nevera lo que le consume es el voltaje, no. ¿Sí? Lo que mata es la corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted al momento de entrar en contacto con la tensión, genera flujo de corriente y nosotros tenemos baja resistividad. Claro que si recibo más o menos tensión, va a haber más o menos corriente a través de mi cuerpo, sí. Porque tengo una resistividad, ¿sí? Y dependiendo de lo que cruce a través de mí, puede generarme o no la muerte o algún tipo de problema, ¿sí? Entonces, cada elemento, cada dispositivo que ustedes tienen sabe cuánto necesita de corriente y toma de la electricidad de eso, ¿sí? Y eso es lo que le marca el consumo de su medidor, lo que va aumentando la corriente, ¿sí? Eso es lo que marca o eso es lo que consume. Entonces, Ángel, ahí la respuesta que nos decía, ¿qué pasa si tengo más tensión o menos tensión? Pues si ya es un dispositivo electrónico, ellos van a saber cuánta corriente necesitan y a qué voltaje se alimenta, ¿sí? No es que va a pasar más o menos corriente, siempre va a pasar la misma corriente, ¿sí? No sé si está entendido esto, tal vez por ahí no me hice entender. A ver. Vamos a ver. Kevin está ahí abajo, ¿sí? Kevin, si yo tengo, se me ocurre, una tele que funciona a 110 voltios, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le conecto 220 voltios? ¿Funcionará igual? ¿Qué opina usted, Kevin? O no yéndonos tan lejos. Ya. ¿Qué pasa en el relé que ustedes trabajaron? Tenían diferentes niveles de voltaje, ¿verdad? ¿Qué pasaba? O alguien por ahí me decía que el de 9 voltios sí le valía con 5 voltios. ¿Quién era el que me decía eso? Parece que era Melvin. Yo mismo. Ángel. Por ejemplo, yo tenía el relé de 5 voltios y le conecté el cargador De 9 9. voltios y le Ajá, funcionó. sí. Ya, le funcionó. ¿Y tuvo algún problema? ¿Siguió conmutando normalmente su elemento? No tuvo ningún problema. Ya, no Sí, tuvo. sí Sí funcionó. funcionó. Ya, muy bien. Bueno, puede ser que el relé pues simplemente es un elemento más simple, más sencillo, solo tenemos una bobina de por medio, ¿sí? Y tampoco es que le puso 12 voltios, bueno, le puso 9, ¿sí? Entonces usted al momento que le puso 9 lo que hizo fue pasarle más tensión de la que requería, ¿sí? Pero al fin y al cabo lo detectó o le valió o le sirvió a ese elemento. ¿Por qué? Porque cada dispositivo tiene un consumo de energía aproximadamente del más menos 10%. Es decir, si se alimenta con 5 voltios, yo le puedo poner hasta 5,5 voltios, hasta 6 voltios más o menos por ahí y va a funcionar, ¿sí? O lo ideal también, si tiene 4 voltios, ¿sí? Le puedo conectar y tiene que funcionar. O en algunos casos, pues sí funciona dependiendo del rango de error. En el que ha tenido el compañero, tiene un rango de error mucho más grande que le ha servido al doble, ¿sí? Casi 9 voltios, ¿sí? Que le ha permitido y le ha funcionado, ¿sí? El flujo de corriente a través de él es el mismo, ¿sí? Tendría que tener el mismo. ¿Sí? Porque requiere el mismo nivel de corriente, si fueran 5 voltios o 9 voltios, es lo que consume la bobina, ¿sí? Más o menos yo lo que les vi a ustedes que las bobinas tenían como 80 miliamperios, más o menos, consumía la bobina, me parece, no me acuerdo bien el atache, ¿sí? Entonces a 9 voltios, ¿sí? Igualmente necesitaba 8 miliamperios, lo que necesitaba era ese flujo de corriente, ¿sí? Y a los 9 voltios igual le funcionó, le generó ese flujo de corriente y le funcionó.
no es lo ideal. Ustedes de aquí en adelante, siempre que manejen dispositivos electrónicos, conecten a la tensión que es, ¿sí? Porque también requieren un nivel de corriente adecuado. Y si sobrepasamos, ¿sí? Los dispositivos están diseñados para trabajar con ciertos niveles. Si sobrepasamos o si disminuimos, ya no tiene el mismo comportamiento, ¿sí? Muy bien. Bueno, espero que me hayan entendido esa parte. Tal vez di muchas vueltas, pero espero que hayan entendido que lo que consume o lo que nosotros conocemos como electricidad, o cuando dicen que mi nevera consume mucho o cosas así, tenemos que darnos cuenta que es la corriente lo que está consumiendo, ¿sí? Que de ahí le multiplican con el voltaje para determinar la potencia. También la potencia se utiliza para medir el consumo, pero realmente quien mide el consumo siempre es la corriente, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos entendido qué es la corriente, que era el flujo de electrones, ¿sí? Y que necesitan de una excitación externa para poder adquirir energía los elementos, los electrones, ¿sí? Vemos que en los materiales aislantes se les hace muy difícil entrar a la banda de conducción. Si nosotros le aplicamos tal vez una fuerza muy, muy grande, pues tal vez lo que hagamos es quemar el dispositivo, porque intenta adquirir la energía, ¿sí? Pero no logra superar esta banda prohibida. ¿Por qué? Porque vemos que no depende de esa fuerza externa, sino de su composición interna para poder adquirir esa energía de conducción. Y un poco lo que ya habíamos hablado, ¿no? Lo aislante, el lul, el plástico, el vidrio, la mica, el cuarzo, los conductores, los elementos metálicos como el cobre, la plata y el oro, y los semiconductores, el silicio, el germanio, por ejemplo, el carbón también. Aquí, otro planteamiento que nosotros también sabemos por qué no se utilizan mucho los conductores, ¿sí? Es porque son más costosos. Un cable de aluminio es mucho más barato que un cable de cobre, ¿sí? Su costo en el mercado es completamente diferente. Mientras que el metro de un cable de aluminio puede que cueste 10 centavos, el metro de cable de cobre al mismo calibre puede que cueste incluso $1, ¿sí? O 50 centavos, estamos hablando más del doble, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también de los conductores, una es el precio, ¿no? Por la que también no podemos utilizar. Otra, el coeficiente positivo de temperatura, que va perdiendo su capacidad conductiva. Otro, los materiales conductores son más pesados que los materiales semiconductores. Ustedes, todas las líneas o las redes de alimentación que ven en las calles están hechos de cables de aluminio. Imagínense que fueran cables de cobre o cables de oro, los postes estuvieran así, guindados, ¿sí? Porque son mucho más pesados, ¿sí? El cobre, el oro, la plata son metales pesados. Pues no podríamos tender cables de cobre entre los postes. Los que tenemos en el toma corriente, en nuestras casas, que llegan aquí al foco, esos sí son de cobre, ¿sí? Porque están pasados por mangueras, cosas así, ya no importa el peso, ¿sí? Entonces eso es una de las características de los conductores por las cuales no ha servido para el avance tecnológico, ¿no? Porque son más pesados, porque son más costosos. ¿Y por qué? Porque también tienen este coeficiente de temperatura que no nos permite hacerlo más pequeñito, ¿sí? Mientras que los materiales semiconductores también los podemos encontrar libremente, o hay grandes minas de materiales semiconductores como el silicio, ¿sí? Por lo cual hoy en día la industria se ha volcado más hacia el silicio que hacia el germanio, porque el silicio es más abundante, ¿sí? Pero el silicio, en su estado puro, así tal cual como lo extraemos de la mina, no nos sirve para trabajarlo en el computador, no nos sirve para tenerlo en el celular, ¿sí? No nos sirve, ¿sí? Es un material puro, ¿sí? ¿Qué es lo que hace o cuál es el plus que le ha dado la tecnología? Pues le agrega impurezas, es decir, cogen este material de silicio, ¿sí?
Y así en su estado puro no nos sirve para nada. Lo que tenemos que es adicionarle impurezas, ¿sí? Dentro de un laboratorio. De esa forma le mejoramos su capacidad conductiva, porque el semiconductor, por su estado natural, vimos que no es tan buen conductor. Y si no es tan buen conductor, no nos va a servir para mejorar o para hacer todo lo que queremos hacer con los transistores, ¿no? Entonces, hay que mejorar. Material puro que nosotros encontramos lo vamos a definir como un material intrínseco, ¿sí? Un material de silicio en el que le hemos quitado todas las impurezas, lo hemos extraído y le hemos quitado todas las impurezas que pueden haber dentro de la naturaleza hasta que me quede solo silicio. Eso se va a conocer como material intrínseco, ¿sí? Que lo he extraído de la manera más pura dentro de la mina donde lo haya tenido, ¿no? Aquí un poco lo que les decía, ¿no? Mayor conductividad cuando tenemos, conforme va aumentando la temperatura, ¿sí? Entonces, para nosotros mejorarle la capacidad conductiva le teníamos que agregar impurezas, ¿sí? Estas impurezas, cuando se las agregamos a un material, se conoce en electrónica como dopado, ¿sí? Si yo cojo ese material intrínseco puro y le agrego impurezas, este proceso se conoce como dopaje, ¿sí? O como el dopado de un elemento. Y cuando hemos dopado este material intrínseco, se genera un nuevo material que se conoce como material extrínseco, ¿sí? Es decir, ahora sí ya le mejoramos su capacidad conductiva y ahora ya no se llama material intrínseco, sino material extrínseco, ¿sí? Y aquí nosotros podemos generar dos tipos de materiales extrínsecos que nacen del silicio. Ojo, el silicio lo dopamos y generan dos tipos de materiales extrínsecos. El material tipo P y el material tipo N, ¿sí? Entonces, aquí dentro del proceso de dopado, cuando nosotros incrementamos, ¿sí?, las cargas positivas o las cargas negativas, generamos o bien un material tipo P o bien un material tipo N. Si aumentamos obtenemos un material tipo P porque es mayormente positivo, ¿sí? Y si tenemos un tipo N es porque tiene mayormente cargas negativas, ¿sí? Aquí vemos la representación atómica del silicio y del germanio, ¿sí? Aquí tenemos que el silicio como el germanio tienen 4 capas de energía. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4. Acá también tenemos 1, 2 y 3, ¿sí? Acá en el silicio vemos que solo hay 3 capas de energía, ¿sí? Entonces aquí vemos que los electrones de valencia del germanio, ¿sí?, dice que residen aquí en la 4ª capa, ¿sí? Mientras que los del silicio, si se dan cuenta, están en la 3ª capa, ¿sí? Es decir, los materiales del silicio nosotros lo vamos a encontrar más cerca del núcleo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Mientras que estos tienen una distancia más grande porque están en la 4ª capa y aquí están en la 3ª capa, ¿sí?, los electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia son esos electrones que no tienen tanta energía y que necesitan ser excitados para poder generar el flujo de electrones, ¿sí? Si vemos que están más lejos del núcleo, quiere decir que tienen más energía. ¿Qué quiere decir con esto? Que en comparación del germanio frente al silicio, el silicio es más estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de excitarlo, ¿sí?, al silicio le va a costar un poco más llegar a la banda de conducción y generar el flujo de electrones, mientras que al germanio el flujo le va a tomar menos energía para llegar a la banda de conducción, ¿sí? Por lo tanto, esto convierte al silicio en un elemento más estable, pero al germanio lo utilizamos o esta característica nos permite trabajar en elementos o en diodos de mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los diodos de germanio los podemos utilizar
en aplicaciones donde tenemos conmutaciones muy rápidas, que necesitamos una reacción mucho más rápida, podemos trabajar con el germanio, ¿sí? Mientras que el silicio, como es más estable, ¿sí? Las personas dijeron, como es más estable, pues vamos a trabajar mejor con el silicio, ¿sí? Por esta característica. ¿Qué más podemos decir de aquí? Tiene mayor frecuencia, mayor estabilidad. Por ejemplo, los de silicio principalmente los vamos a encontrar como diodos rectificadores, ¿sí? Están hechos de silicio. ¿Sí? Al momento de excitarse les va a tomar un poco de tiempo, pero vamos a lograr llegar al flujo de electrones. ¿Sí? Bueno, es un poco las diferencias entre el silicio y el germanio, ¿no? Algo les iba a preguntar, pero se me escapó. Ya, muy bien. Entonces vamos, ¿sí? Vamos ahora sí, lo que estábamos hablando del material extrínseco, que es el material tipo P y el material tipo N. ¿Sí? Los materiales extrínsecos, el material tipo N, les habíamos dicho que era cuando tiene más cargas negativas. Más cargas negativas. ¿Sí? Y para lograr hacer esto, ¿sí? Lo que hacemos al silicio es incrementarle el número de electrones, porque recuerden que los electrones son negativos, ¿sí? ¿Y cómo logramos hacer esto? ¿Sí? Agregándole impurezas pentavalentes, ¿sí? Ahí logramos generar un material negativo, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un material pentavalente, le cede un electrón al átomo, ¿sí? Y se conoce, cuando nosotros cedemos un electrón, se va a conocer como un donador, ¿sí? ¿Cómo logramos esta impureza pentavalente? Es decir, al silicio lo unimos con el boro, ¿sí? El boro es un elemento pentavalente, ¿sí? Si no me equivoco, ¿sí? Al momento de unir el boro con el silicio, ¿sí? Logramos generar un material tipo N, ¿sí? Y el material tipo N nosotros lo vamos a conocer o vamos a decir que tiene mayormente electrones, ¿sí? Y va a tener menos cargas positivas que nosotros lo vamos a conocer de ahora en más como huecos, ¿sí? Mientras que el material tipo P es mayormente cargas positivas, ¿sí? La P positivas. ¿Y cómo obtenemos un material tipo P? Cuando agregamos impurezas trivalentes, ¿sí? Pentavalentes es 5 y trivalentes son 3. Es decir, su estructura atómica es de esta forma. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos eso de agregarle una impureza trivalente, en el caso anterior nos aumentaba un electrón libre, aquí nos agrega un hueco extra, ¿sí? Cuando agregamos este elemento trivalente, ¿sí? Se conoce al átomo o el elemento como un átomo aceptor, ¿sí? El material tipo P, nosotros vamos a decir que sus portadores mayoritarios van a ser huecos y sus portadores minoritarios van a ser los